Esto es lo que están buscando con esas narrativas, es que nosotros caigamos en la ideología que ellos nos están dando, nos están vendiendo. Uno puede ser fanático o puede ser fan, digamos, en el sentido general de las cosas, de cualquier cosa, ¿no? Los partidos políticos se crean con una intención y esa intención es de tener poder político, poder de decisión. Muy peligrosa realmente el fanatismo porque impide la crítica al mismo, ¿no? Y una de las necesidades que tiene, al menos de nuevo aquí en un sistema aparentemente democrático, pues es la búsqueda de la crítica hacia el poder. Así que cuando nosotros hablamos de que hay una ideología detrás de los candidatos, significa que ellos ya tienen definido, por ejemplo, qué vamos a entender por pobreza, qué vamos a entender por ayudar al ciudadano, qué vamos a entender por darle poder al ciudadano para crecer. ¿Por qué hacen esto? Pues bueno, porque tenemos estos puntos flacos, digamos, en los cuales... Cosas que deberías platicar, el podcast para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Roncillo, educadora y filósofa. Y yo, Tonatiuh Millán, apasionado de la comunicación y el emprendimiento. Juntos fundamos Foca y Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Y a través de este podcast nos sumergimos en temas que te harán replantearte lo que creías saber. Cosas que deberías platicar es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. Hola, bienvenidos a bordo a este nuevo episodio de su podcast Cosas que deberías de platicar. Me agrada mucho que nos sigan acompañando en esta temporada, en esta segunda temporada que ya vamos ahí un poquito abarcando temas y también con invitados que espero que les esté pareciendo interesante y como siempre un gustazo poder estar contigo. Tona, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, hola Pati, pues ya estamos aquí listos con este tema que creo que es un poco la continuación, digo, no necesariamente el hilo conductor, pero tiene mucho que ver y de nuevo está de muy actualidad porque se viene en México, especialmente pues la cuestión de las elecciones y hay que estar como bien atentos a todo lo que sucede y más allá de lo que pueda suceder a nivel cuentos que hay ahí alrededor, pues hablaremos de este tema el día de hoy. Así que bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Pati, por el espacio. Y bueno, pues vamos a entrarle. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Pati? Sí, ya vamos de lleno. Vamos a hablar de cómo se está dando este fanatismo en las elecciones políticas. Así que la primera pregunta que vamos a discutir el día de hoy es ¿cuál es el papel de las narrativas o estos mensajes políticos ocultos en la toma de decisiones de los votantes? Ahora sí, Tona. Perfecto. Pues mira, yo creo que valdría la pena retomar la idea de qué es narrativa finalmente, ¿no? O el famoso storytelling que hay ahorita, ¿no? Bueno, las narrativas en general son estas ideas, estas historias que se cuentan y que, bueno, pueden ser contadas de diferentes formas, a través de medios convencionales, a través de medios digitales o a través del boca a boca, pero son estas historias que dan un poco de sentido, es decir, como un poco el esqueleto de las cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, estas narrativas necesariamente están ahí en el imaginario colectivo. Recuerdo mucho a Osiris, otra vez un saludo a Osiris, que él nos decía que en las redes sociales se generan estos imaginarios colectivos. ¿Qué quiere decir? Estas ideas de estas historias que finalmente dan sentido o dan un poco de ¿cómo podríamos llamarlo? Un poco de estructura tal vez a la historia que estamos viviendo continuamente. Y bueno, ¿qué ejemplo de narrativa podríamos poner? Pues a lo mejor ahorita hubo una crisis, digo, no ahorita actualmente, sino en el 2008 me parece hubo una crisis económica respecto a la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos. Un tremendo golpe que hubo ahí económico porque se daban créditos muy económicos a personas que no tenían la solvencia para pagarlo, entonces esto hace una burbuja económica y se cae toda esta idea de que comprar bienes inmuebles era posible. Bueno, las personas que se subieron a esta narrativa de que era muy fácil hacerse un bien inmueble, que los créditos eran muy económicos y era muy fácil, todo al final se dieron pues en la torre porque tuvo que salir el gobierno de Estados Unidos a disolver la deuda entre todos sus ciudadanos y bueno, ahora ellos deben
pues una gran parte de sus ingresos a pagar esa deuda, ¿no? Lo que pasó con Fobaproa en México, más o menos, pero parte todo de esta narrativa. Entonces, identificando esto, creo que es bien interesante cómo se ha hecho una división entre lo económico y entre las narrativas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, lo económico aparentemente son números, son cuestiones de cálculos ahí, etcétera, pero no necesariamente se relacionan con la forma en que las personas tomamos decisiones de vida, ¿no? Y en ese sentido hay un autor que acaba no hace mucho de ganar un premio Nobel en Economía, que habla acerca de Narrative Economics. Se llama Robert Shiller, creo que me parece. Tiene un libro que se llama Narrative Economics, en el cual hace una relación entre la economía y pues estas narrativas que existen, ¿no? Es decir, cómo estas narrativas van influyendo en la forma en la que vamos tomando decisiones. Y en ese sentido, regresando un poco al tema inicial de la cuestión política, pues obviamente existen cualidades en las narrativas que nos van llevando de cierta forma a tomar una u otra decisión. Ahora, creo que el problema en esto, pues es que las decisiones basadas en estas narrativas muchas veces no son reflexionadas y muchas veces simplemente nos subimos en el papel y continuamos en ello. Es decir, por ejemplo, en México, de nuevo, la narrativa que había por ahí de los 90s, de los 80s, que hubo esas devaluaciones del peso y demás, era que el país estaba en una crisis, ¿no? Y que anterior a eso, o sea, en el descubrimiento de los grandes yacimientos de petróleo en México, pues hubo esta visión, esta narrativa de que el pueblo y que el gobierno pues ya eran ricos, ¿no? Que había que distribuir la abundancia. Por ahí hay un discurso de un presidente, ¿no? Que ahora se trataba de esto, ¿no? Obviamente el exceso, pensando en que todo era abundancia, pues llevó a muchas decisiones fuera de lugar, que llevaron posteriormente a crisis en México, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas narrativas han impactado en todos sentidos, ¿no? Y pues obviamente esto tiene que tomarse con cuidado, porque estas narrativas no las controlan una sola persona, y un grupo de personas que controlan estas narrativas, y que incluso la masa que hablábamos anteriormente tiene un papel ahí preponderante en el control de estas narrativas, ¿no? Entonces creo que teniendo esta visión, al menos es como yo concibo la cuestión de las narrativas, y es una forma de verlas, pues tenemos ahí que la importancia que tienen, ¿no? Pues ahora sí que aquí me voy a poner bastante directa en este punto, porque yo sí creo que al igual que tú explicaste, las narrativas se van construyendo. Entonces sí creo que las narrativas, su papel en la toma de decisiones de los votantes es de persuadir. Y en cierto punto nosotros tenemos que entender que quienes están detrás como candidatos o detrás de los candidatos van a mostrar un mensaje, van a construir el mensaje, como bien lo dices, es algo que nos muestran y que tiene una referencia sobre un contexto, sobre un ambiente. Entonces, directamente se construye alrededor del candidato una imagen, una forma en la que tiene que hablar, una forma en la que tiene que dirigirse a los ciudadanos, de cómo tratar ciertos temas. Entonces, sí creo mucho que esta narrativa pues persuade, y su objetivo es persuadir, y no quiero caer en el error, pero sí quiero decir que en algunos momentos no solamente es de persuadir, sino también de manipular. Porque los ciudadanos tenemos nosotros a la vista pues muchas fuentes de información, pero muchas veces estas fuentes de información no las tomamos en cuenta para analizarlas, las aceptamos como verdaderas. Entonces nos dejamos llevar porque nos empiezan a poner notas de miren que el candidato que es simpático, miren cómo el candidato se está acercando a la población, miren cómo está yendo y ya acudió al hospital fulano y a la zona rural fulana. Y entonces todas esas noticias nos bombardean con esta narrativa que están construyendo y nosotros la asumimos como verdadera. Decimos, es verdad, qué buen candidato, qué buena persona, qué buen partido político, ahora sí lo están haciendo bien. Creo que aquí es como esta persuasión, esto es lo que están buscando con estas narrativas, es que nosotros caigamos en la ideología que ellos nos están dando,
nos están vendiendo, yo creo que sí es importante que nosotros seamos capaces de detenernos un momento y de cuestionar. O sea, tenemos también que entender que los partidos políticos se crean con una intención y esa intención es de tener poder político, poder de decisión. Y los candidatos lo que buscan a la hora de que se postulan a algún puesto político de decisión es poder. Entonces, nosotros tenemos como ciudadanos que ver que es un juego de poder en el que estamos nosotros participando. Así que a nosotros nos corresponde tomar la decisión de analizar, de cuestionar y de criticar. Porque estos mensajes ocultos con estas narrativas que nos persuaden, que tratan de convencernos, pues también resalta la ideología de que estas personas, pues mira qué honesta es, mira qué leal es, mira qué justa es. Y eso no debería de ser lo principal en lo que nosotros nos enfoquemos o analicemos. Porque si no, por eso cuando sale alguna nota que tiene que ver con alguna parte de la cuestión privada del candidato, entonces sacan estas publicidad de campaña sucia, que sacan estas cosas malas que hizo. Entonces nosotros por eso es que sesgamos y decimos, ay no, entonces si ya hizo eso en el pasado, si ya lo consideran así, o por ejemplo que no esté titulado, que no haya hecho su carrera, ese tipo de puntos no son los importantes a la hora de que se está hablando de un candidato político o a la hora de que se está poniendo sobre la mesa el entender que la propuesta del candidato político, sino que tendríamos nosotros que ser capaces de quitar todo esto que tiene que ver con la narrativa, con esto que nos quieren persuadir y enfocarnos ahora sí en los puntos que están proponiendo de mejora, con el poder que van a tener esas personas cuando sean elegidas, qué van a hacer, qué van a mejorar o qué van a mover. Yo creo que ahí es como mi postura bastante directa, ¿no? O sea, las narrativas persuaden, manipulan, así que es importante que nosotros las desmenucemos, las desentrañemos. Claro. Mira, creo que me gustaría agregar ahí un par de ideas, un par de nociones. Obviamente toda esta concepción de toma de decisiones no necesariamente siempre es lógica, ¿no? Porque no se ejercita, bueno, el pensamiento crítico como tal, ¿no? Que implica un reconocimiento de la situación, del contexto, de la propia persona, los sesgos que pueda tener y que, bueno, obviamente con eso juegan estos entes que juegan en la política, ¿no? Con la posibilidad de la percepción de la población o de percepción de este imaginario, la construcción de ese imaginario y abonan a que se construya, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hacen esto? Pues bueno, porque tenemos estos puntos flacos, digamos, en los cuales perseguimos la emoción y perseguimos un poco la sensación que nos genera tal o cual cosa, ¿no? Es decir, por ahí, por ejemplo, tomando un poco de ejemplo las precampañas que se lanzaron antes de que hubiera estos cambios de precandidatos y demás, vemos tres narrativas muy claras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Xóchitl Gálvez, pues quieren hacer esta narrativa de que ella pertenece al pueblo y es la visión de la superación de alguien del pueblo hacia el lado empresarial a través de la vendimia de un montón de gelatinas, vaya, es un poco la narrativa, y que a través de eso se volvió esta empresaria exitosa y que ahora busca regresar al pueblo como que lo que ella cosechó de ahí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es una narrativa que no encaja directamente con las nociones de los partidos que la proponen, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esta es una de las narrativas. Por otro lado, tenemos a la narrativa de Claudia Sheinbaum, en la cual, pues es una narrativa que continúa lo que viene haciendo el trabajo del partido que está en el poder, ¿no? Es decir, continúa con la narrativa de López Obrador y que, bueno, nos plantea que tenemos en México una gran riqueza cultural, gran riqueza multicultural o pluricultural,
y que pues eso es lo que vale la pena rescatarlo, y en esta gran narrativa se enmarca obviamente en esta gran narrativa que ellos mismos han generado, que es la famosa cuarta transformación, que tiene raíces supuestamente en las grandes transformaciones revolucionarias en México, y ellos se autodenominan esta cuarta transformación. Ahí vemos dos narrativas bien claras y que necesariamente están imponiendo ahí toda su ideología, ¿no? Ahora, la tercera narrativa, que era la de Movimiento Ciudadano, con este candidato de Nuevo León, Samuel, y que obviamente él habla de ser esta propuesta nueva. Se dan cuenta cómo trae la narrativa de la novedad, lo que viene, la generación floreciente, etcétera, etcétera. Como apelando a que estas cosas nuevas son lo que realmente van a hacer un cambio en México, ¿no? Y detrás de ello hay un metadiscurso, ¿no? De cada una de estas narrativas hay un metadiscurso. ¿Por qué se están dirigiendo a la forma en la que se están dirigiendo? Pues tiene que ver con obviamente las personas que ellos buscan como votantes. Y de la misma forma funciona con las marcas, ¿no? Si nosotros creamos una marca comercial que tenga una intención, no podemos generar una narrativa tan generalizada que no sea identificable. Y tiene que ser una narrativa que vaya dirigido exactamente al tipo de población al que nosotros estamos dirigiéndonos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, no sé, ¿qué podría ser? Guantes para esquiar, ¿no? Y bueno, me voy al puerto de Veracruz o voy ahí a Villajoyosa, Pati, a venderles estos guantes, pues a lo mejor nadie me los compra, ¿no? Porque no solamente no se utilizan, sino no hay nada más que hacer con estos ahí, ¿no? Sin embargo, si yo, no sé, construyo la narrativa de que estos guantes no solamente te sirven para esquiar, sino que además te protegen para la construcción o hacen este tipo de cualidad, etcétera, etcétera, que no necesariamente tiene que ser mentira, especialmente diría que no debe ser mentira, pues obviamente va a tener la posibilidad ahí de que las personas digan, ah, mira, claro, estos guantes tienen esta tal cualidad, y pues poder comercializarlos. Entonces ese es el poder de una narrativa, pero impacta realmente en la parte emotiva, en la parte emocional y bueno, en la parte de la percepción y la parte de la ideología, que ahí me gustaría, Pati, a ver si no se complica un poco porque es un tema un poco largo. ¿En qué consiste la cuestión de la ideología? ¿Qué es ideología? Bien, pues es una pregunta interesante, Tona. Creo que tiene que ver mucho con este entendimiento de qué es una idea. Esta interpretación de qué es lo que nosotros entendemos cuando alguien nos expresa una opinión y una idea, una afirmación, nos visualiza sobre qué es lo que nosotros esperamos y qué es lo que nosotros podemos imaginar. Entonces yo creo que cuando hablamos de una ideología política, hablamos de una ideología religiosa, hablamos de una ideología, inclusive hasta la que tiene que ver con una ideología de género, nosotros nos estamos refiriendo a todo este conjunto de afirmaciones, de definiciones, de conceptos que nos explican la realidad, que nos explican también un momento o una situación. Así que cuando nosotros hablamos de que hay una ideología detrás de los candidatos, significa que ellos ya tienen definido, por ejemplo, la ideología de qué vamos a entender por pobreza, qué vamos a entender por ayudar al ciudadano, qué vamos a entender por darle poder al ciudadano para crecer, para que deje de ser el ciudadano sometido y se vuelva el ciudadano que tiene poder adquisitivo, ¿no? Entonces, una ideología es toda esta construcción, todos estos conceptos, todas estas formas de entender y de interpretar la realidad. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a estas ideologías, a estas posturas que nos expresan los candidatos, pues es muy importante sí detenernos, porque nosotros estamos, y como bien lo dijiste, no estamos acostumbrados a pensar de manera crítica todo el tiempo. Lo hacemos en ciertos momentos, lo hacemos con ciertas personas, inclusive con ciertas decisiones pensamos críticamente. Pero lo que saben los candidatos es que la mayoría de los ciudadanos se van a dejar llevar por las apariencias y por los resultados. Así que sus ideologías van a ir enfocadas en eso, en mostrar siempre un resultado que
aparente algo que quizá no es. Y aunque tú lo comentaste bien, Tona, cuando se habla de estas ideologías y de estos discursos que se construyen, al menos como en un producto, pues deberían de ser verdaderas, deberían de ser lo más apegados a la realidad. Pero hay que ser muy conscientes que en la cuestión política, como nos quieren persuadir, como quieren que nosotros nos convenzamos de lo que nos están diciendo, pues ahora sí que nos van a mostrar lo que ellos dicen, que al pueblo lo que quiera, al pueblo lo que pida. Y pues muchas veces nosotros tenemos pues la necesidad también de que nos detengamos y de que cuestionemos y de que reflexionemos. Al final, creo yo que pensar críticamente no tiene que ser nada más como una máscara, que hoy me pongo la de pensamiento crítico y me la quito al rato. No, debe de ser un constante todo el tiempo estar en esa línea de pensamiento. Sé que es difícil porque lo hemos platicado en otros episodios de la temporada número 1. Muchas veces la gente está cansada, ¿no? Está harta, está en una vida, en una rutina demasiado acelerada, demasiado complicada, con muchos problemas y que no quieren darse ese tiempo para pensar. Pero cuando hablamos de política, yo creo que sí deberíamos de darnos este tiempo para pensar, este tiempo para detenernos y realmente contrastar la ideología que nos están diciendo que es lo que ellos creen que es la realidad y que nos la están mostrando a lo que nosotros estamos viviendo, lo que realmente estamos percibiendo y en donde estamos viendo el gran impacto de las decisiones políticas del país. Sí, creo que podría ejemplificarlo como pues una construcción, digamos, un edificio, ¿no? Es decir, un edificio se compone de muchas partes, obviamente, unas de ellas son las partes estructurales, ¿no? Es decir, las vigas, los cimientos, y después de todo esto, muros, etcétera, etcétera, después de todo eso vienen los acabados, ¿no? Y los acabados pueden ser tan bonitos como uno quiera o tan austeros como uno necesite que sean, ¿no? Pero como tal de eso se compone un edificio, de un montón de partes, ¿no? Lo interesante es esto, ver que estos discursos políticos, estos posicionamientos de los partidos, etcétera, tienen esos componentes mismos, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que vienen estructuralmente, que no podemos cambiar o que no deberían poder cambiarse, que son obviamente las cuestiones ideológicas. Los conceptos que dices, por ejemplo, de ciudadano, los conceptos que dices, por ejemplo, acerca de qué es pobreza, cómo la medimos, todas estas cuestiones son la base del edificio que es un discurso político, ¿no? Discurso en el sentido de lo que es un ente político, no un discurso que se dice a las masas, ¿no? Pero bueno, la otra parte sería los acabados, ¿no? La cara que ponen al frente, ¿no? Y ahí sí vemos los discursos políticos en el sentido de que se posicionan enfrente de alguien y dan un speech, un discurso en ese sentido, bueno. Ahí sí, ¿no? Pero tendríamos que poder ver, ¿no? O sea, obviamente las fachadas, los acabados, son para mostrar cierto rostro, mostrar cierta cara, que no necesariamente implican que todo lo demás esté alineado a lo que yo crea que conviene o no conviene. Entonces, bueno, ¿cómo podemos acceder a estos ideales? A estas ideas que están ahí dentro de las bases de estos edificios, pues a través de analizar los discursos y analizar la información que nos dan para observar un poco hacia adentro de lo que hay, ¿no? Y creo que, bueno, eso será un buen ejercicio que podamos hacer próximamente. Dentro de estas propuestas ideológicas, existen pues obviamente muchas donde se da el fanatismo, ¿no? Y creo que esa es una de las problemáticas grandes que se tiene. Y la pregunta que sigue es si se puede dar un apoyo a cierto grupo político, a cierto candidato, sin entrar a la parte del fanatismo, ¿no? Esa es nuestra siguiente pregunta. Así es. Yo en esta pregunta, pues yo sí creo que se puede hacer este equilibrio entre no caer en el fanatismo y tomar una decisión consciente. Porque tenemos que dedicar mucho tiempo y creo que es una de las propuestas que si así ustedes que nos están escuchando y nos están viendo lo desean, podemos empezar a hacer en conjunto este análisis y este proceso de pensar críticamente
sobre estas propuestas que nos hacen los candidatos durante sus campañas políticas y que todo esto nos permita a nosotros poder tomar una postura y emitir una opinión, pero todo previamente analizado, deteniéndonos a entender realmente qué es lo que está proponiendo el candidato y si los partidos políticos están jugando a favor del candidato o solamente están también jugando por intereses propios y el candidato entonces se va a volver nada más, como ya lo ejemplificaste, es la fachada, pero adentro hay un conflicto y hay decisiones que se van a tomar diferentes. Creo que si logramos hacer este análisis profundo, esta reflexión también a través de ejercer nuestro pensamiento crítico y que además creo que sí podemos hacerlo de una manera consciente porque tendríamos nosotros también que cuestionarnos a nosotros mismos por qué estamos a favor de esta propuesta de aquel candidato o por qué preferimos a este otro candidato sobre el otro. O sea, porque a la hora de que nosotros vamos a tomar una decisión, no es innecesario que tomemos la decisión desde el primer momento. O sea, es como de yo me voy a ir con este partido y con este candidato, ya no hay más. No, o sea, podemos nosotros movernos, oscilar entre este candidato me convence, este otro también me convence por este punto. O sea, creo que hay algo fuerte que hay que entender y es que nosotros vivimos en una democracia. Digo, yo ahora estoy acá en España y esto es una monarquía parlamentaria, pero en México, durante todo el tiempo que estuve allá y que nos mostraba que buscaba una democracia, siempre nos decía que el pueblo tenía el poder, pero es importante entender que el pueblo tiene el poder para decidir. Pero después de que los candidatos asumen el cargo político, el pueblo ya no tiene el poder, lo tiene el candidato que asumió el cargo. Y entonces las decisiones ya no son de nosotros, las decisiones son de esa persona que me está representando. Tenemos que tener claro que nosotros, claro que podemos hacer críticas una vez que ese candidato ya subió al poder. Inclusive, si yo estuve a favor de ese candidato, voté libremente por ese candidato, aún así yo puedo criticarlo. No debo de permitirme que las personas a mi alrededor me digan, ay, tú votaste por ese candidato y ahora ya vienes a criticarlo. Porque esa es mi labor. Después de haber cedido mi libertad y mi poder a ese representante, es mi labor criticarlo. Inclusive es mi labor hacer protesta, es mi labor hacer investigación y exigir. También es importante que entendamos que el poder del pueblo ya no es sobre las decisiones que va a tomar el candidato, sino sobre lo que podemos exigir. Y ya hemos platicado como de este punto en un episodio anterior cuando se habla justamente de la censura y de la cancelación. Entonces nos damos cuenta que ese poder tiene que ver con cómo nosotros podemos mover información, podemos exigir, claro, exigir con protestas. Lo hemos visto con protestas que tienen que ver por mucho con la búsqueda de que se mantengan los derechos humanos, que se mantengan a raya todas estas, pues todos estos elementos que afectan a la sociedad, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, todos estos elementos. Inclusive actualmente México tiene muchas protestas y más protestas abiertas que en otros tiempos, porque ahora se está permitiendo que entonces la gente se pueda expresar a través de esta huelga, a través de esta marcha, a través de la manera en la que ustedes quieran expresarlo para exigir. Y sí creo entonces que en el momento en el que nosotros caigamos en este fanatismo de solamente aceptar lo que dice el candidato porque es ese candidato de ese partido, estamos fallando como ciudadanos. Realmente estamos nosotros convirtiéndonos en la masa que nos dicen que somos. El borrego que nos dicen que somos, nos convertimos en ese momento, en el que caemos en el fanatismo. Y además es importante ver también esta parte de que nosotros ciudadanos, cuando estamos tomando la decisión de votar, solamente somos el medio para que el candidato logre su fin, que es tener poder. Así que durante ese tiempo es mi deber
como ciudadano, pensar críticamente y ser responsable de hacer este análisis y esta crítica y esta reflexión para no caer en el fanatismo. Claro, y la toma de una decisión a partir de eso, ¿no? Sí. Una decisión consciente. Sí creo que es una decisión consciente, porque muchas veces lo he visto en algunas entrevistas que luego hacían fuera de las urnas en temporadas pasadas, o sea, en épocas pasadas de elecciones, y salía la persona, salía el votante y le preguntaban, bueno, ¿y por qué votó? Pues no sé, lo voté porque era muy guapo, o era muy amable, o me dio tal cosa. ¿Por qué siguen haciendo este tipo de movimientos de acarreo, de que te doy algo y haces esto? Porque nosotros mismos ni siquiera valoramos nuestro poder en la decisión, porque consideramos que decidir no es algo que, eso cualquiera lo hace. Y no, como ciudadanos, a la hora de tener una democracia, pues nosotros tenemos ese poder durante ese momento para tomar la decisión y de hacerlo, ahora sí que consciente de la consecuencia. Al final, yo sé que voto por un candidato que si comete un error, que si comete una falla, estoy asumiendo la responsabilidad de que yo voté, pero eso no me quita a mí la oportunidad de poder criticarlo, de poder cuestionarlo y de poder exigirle. Claro, de hecho sí, creo que una de las dificultades que existe a la toma de decisiones es la adscripción a un pensamiento fanático, ¿no? Y pues valdría la pena desmenuzar un poco a qué nos referimos con esto, ¿no? Uno puede ser fanático, o bueno, no fanático, pero puede ser fan, digamos, en el sentido general de las cosas, de cualquier cosa, ¿no? Es decir, de un equipo, de un deporte, o tener un hobby en el cual soy muy fanático de ello, pero no nos referimos a eso, no se refiere pues, al gusto exaltado que tenga sobre alguna actividad o algún tipo de idea, ¿no? Sino más bien nos referimos a estas ideologías que permean fuertemente y que necesariamente impiden la crítica, ¿no? En el caso de lo que hablamos de los partidos políticos, es muy peligrosa realmente el fanatismo, porque impide la crítica al mismo, ¿no? Y una de las necesidades que tiene, al menos de nuevo aquí en un sistema aparentemente democrático, pues es la búsqueda de la crítica hacia el poder, ¿no? A la persona que ejerce el poder no se le tiene que no se le tiene que aplaudir, se le tiene que criticar, ¿no? No en un sentido destructivo de una crítica, sino siempre estar obviamente buscando en qué cosas podrían mejorar y si es necesario exigirlas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de un pensamiento que se elabora y que bueno, que tiene que ver con pues el pensamiento crítico, ¿no? Ahora, estos pensamientos de fanatismo tienen diferentes cualidades. Una de ellas es que presumen tener la verdad, ¿no? Es decir, como si hubiera una única verdad la cual ellos tienen o este grupo tiene y que bueno, obviamente a partir de ello ellos pueden generar juicios morales, es decir, ser jueces y verdugos de las personas, ¿no? Pueden incluso castigar a las personas que no piensan como ellos, porque para ellos el entendido es que tienen la verdad y que solamente existe una visión de las cosas, ¿no? Cuando sabemos que no funciona de esa manera, ¿no? Otra de las cualidades es que tienen un líder que tiene la verdad, está como investido en esta verdad, ya sea, pues de nuevo lo que platicamos, religiosa, o puede ser económica, que puede ser a través de, no sé, los entes económicos, ¿no? Y bueno, a partir de ello, de nuevo, tienen la posibilidad de juzgar a cualquiera que piense diferente, porque en su entendido solamente hay una realidad y es la que ellos ven, ¿no? Entonces, estos rasgos fanáticos se pueden aplicar en muchísimos sentidos, ¿no? Y tienen una dificultad bien potente porque impiden la autocrítica, ¿no? Y lo que platicamos en el episodio de libertad de expresión, las ideas que no se contrastan, las ideas que no se comparten y chocan contra otras ideas, otras visiones de la realidad, pues están destinadas a
a podrirse, ¿no? Entonces pasa eso con los fanatismos, son ideas que se perpetúan a sí mismas, pero que realmente están podridas en un centro. Y una de las cuestiones que yo creo que pueden derrotar o romper estos fanatismos es la revisión de estos principios. Si imaginamos estas construcciones ideológicas de nuevo como un edificio y vemos que la fachada aparentemente nos dice que tenemos que odiar a, no sé, a las mujeres o a los negros o a, pues no sé, a los que profesan X religión. Si la fachada es esa, tendríamos que revisar dentro del edificio para ver si en esos estatutos, que pueden ser las Biblias, que pueden ser, pues no sé, los pensamientos ideológicos base y los pensadores que están en esos pensamientos ideológicos base, realmente dicen que tenemos que hacer esos actos de odio, ¿no? La verdad es que regularmente no es así, ¿no? Si uno hace una revisión, por ejemplo, de la Biblia, incluso dentro de las interpretaciones, podemos darnos cuenta de que muchas formas de odio o de violencia que se generan a través del defender la Biblia no están correctamente justificadas. O sea, hay partes ahí que están totalmente interpretadas por un grupo de personas y que terminan llevándoles a acciones fanáticas, ¿no? Entonces, no quiero decir que todas las interpretaciones de la Biblia lo sean, porque las desconozco y porque quiero pensar que no es así. Quiero pensar que hay personas que realmente la revisan y la leen a conciencia y que, bueno, tienen sus creencias, las respetan para sí, pero no quieren homologarlas en todo el mundo como si todos viviéramos el mismo contexto. Quiero pensar que no es así, pero bueno, sí existen estas visiones, ¿no? Y ahí tenemos un montón de sectas religiosas y sectas económicas y bueno, ahí hay un montón de cosas que se apoyan en la ideología y que se apoyan en estas visiones fanáticas de las cosas para, pues obviamente, sacar provecho, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde de nuevo, ahí el cierre estaría buenísimo, Pati, que nos recalcaras y que nos volvieras a decir cómo es que el pensamiento crítico cobra una fuerza muy relevante, muy importante en la revisión de estos fanatismos y en que se impida que se lleguen a perpetuar dentro de más personas, ¿no? Pues sí, creo que ahora sí para cerrar el episodio, claramente tener pensamiento crítico no es criticar nada más. Tener pensamiento crítico es hacer un proceso de reflexión, es hacer un proceso en el que analizas, en el que cuestionas, en el que investigas y en el que construyes una opinión, un punto de vista y construyes tu postura. Nosotros no tenemos que creer o caer en la falsa interpretación justamente de que como alguien ya está criticando, entonces ya es superior a alguien que no critica. Porque alguien que tiene pensamiento crítico, alguien que hace esta labor de pensar críticamente, no siempre va a criticar, no siempre va a estar en contra, o sea, no va a llevar la contraria de lo que dicen los otros. Creo que quienes piensan críticamente y cuando hablamos nosotros de estos momentos en los que vamos a tener la oportunidad de poder votar por un candidato político, quienes pensamos críticamente deberíamos estar abiertos a escuchar, abiertos a promover diálogos, debates, a escuchar propuestas y escuchar contrapropuestas, inclusive a cuestionar. Si yo ya estoy con alguien, mi amigo, mi familiar, mi pareja, que ya se convenció por una propuesta de algún candidato o por algún partido político, mi labor de pensador crítico o de tratar de cuestionarlo es abrirme y escuchar por qué se convenció, qué hizo, qué proceso hizo esta persona para convencerse y yo entenderlo y así entonces yo darme cuenta si realmente eso que lo convenció a la otra persona a mí no me convence y sigo sosteniendo mi postura. Yo entiendo también que muchas de las personas que van a votar votan con fe y con la esperanza de que el candidato sea la mejor opción, pero no debe de ser la base. La base debe de ser una decisión consciente y que vaya permeada de fe y esperanza, sí, pero la decisión principal debe de haber sido consciente. Cuando nos preguntan a nosotros por qué votamos por ese candidato, no sea una respuesta de pues porque tengo fe en él, porque tengo la esperanza de que cambie. No, debe de ser una respuesta sustentada
que tenga que ver con, porque su propuesta me pareció interesante, porque lo que comentó sobre este cambio me parece que va a generar un impacto, o sea, realmente una respuesta sustentada y que no se vaya justamente a lo emocional que promueve el fanatismo, ni a la ideología, ni a la interpretación que nos dan de cómo es esa realidad, ¿no? Sino una relación entre mi decisión consciente por haberla analizado y asumo también la consecuencia. El pensador crítico también asume la consecuencia de la decisión. Así que en el momento en el que yo voto por este candidato, asumo también la consecuencia de que si este candidato comete errores y tiene fallas, es mi labor cuestionarle, exigirle y demandarle cambios. O sea, tampoco tengo que quedarme y decir, ay, es que como ya voté por esa persona, pues ya, ni modo, pues era lo que había. No, yo también tengo la obligación de seguir cuestionando. Claro, muy bien, muy bien. Pues creo que bien interesante este tema, Pati. Tal vez tendríamos que hacer después un episodio que tenga que ver con cómo defenderse de estos ataques ideológicos que puede haber de personas fanatizadas o fanáticas, ¿no? O que están en proceso de atender al fanatismo. Y creo que tendrá que ver con límites y una cuestión ahí más psicológica e interpersonal, ¿no? O intrapersonal. Así que estaría buenísimo. Sí. De elegir las batallas correctas por las que vamos a discutir y vamos a generar una postura, porque ya lo dijimos, no todas las opiniones, no todas las ideas que nos dan vale la pena escucharlas ni vale la pena rebatirlas. Sí, totalmente. De nuevo, tienen el derecho de decirlas, pero no tenemos la obligación de compartirlas con ustedes ni hacerlas relevantes, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo mismo con este podcast. Nosotros les agradecemos muchísimo que puedan compartir con nosotros estas pláticas, que pongan sus comentarios y bueno, les agradecemos una vez más estar aquí en Cosas que Deberías Platicar. Recuerden, pues si les interesa este contenido, pues ponerle aquí, compartir la campanita de notificaciones para que les aparezcan nuestros nuevos episodios. Y bueno, nos encuentran en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y ya tenemos ahí un grupo donde vamos a tener todos los videos, todos los episodios de la temporada pasada y los de esta temporada conforme vayan saliendo ahí en Facebook. Así que, pues muchas gracias, Pati, muchas gracias a toda la audiencia. Esto es un episodio más de Cosas que Deberías Platicar. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Bye, bye.